Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y vamos a poner este tiempo en oración y luego vamos a presentar a la maestra del día de hoy. Por favor, acompáñenme en una oración. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, por este tiempo en el cual tú nos despiertas muy temprano, Señor, con ese anhelo en nuestros corazones de aprender más de ti, de incrementar nuestros conocimientos, Señor, para en el cada día, en el diario vivir, poder ser mejores seres humanos, mejores personas y hijos amados tuyos en los cuales tú tengas complacencia, Señor. Sabemos que cada una de las personas que se conecta tiene un anhelo en su corazón y pedimos que ese anhelo sea cumplido, Señor. Y rogamos, Padre, tu asistencia, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, abriendo nuestro entendimiento, derramando inteligencia y quitando todo peso, toda carga, toda preocupación que nos agobie, Señor, que este tiempo sea solo para ti, Padre. Y queremos también que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre la maestra, Señor, y que podamos todos juntos disfrutar de lo que tú tienes preparado en este día, Padre. Te damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, por escogernos como tus hijos y hacernos parte de tu reino. Te damos las gracias en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a hacer una introducción y presentar a Esther da Rocha. Ella es de nacionalidad brasileña, muchos ya la conocemos y ha sido maestra anteriormente, pero para los que no conocen les vamos a dar una pequeña reseña de quién es Esther. Como les decía, es de nacionalidad brasileña, es pastora de la Iglesia de Dios, teología pentecostal, evangelista, predicadora, profesora en varias materias del Semisud, docente en varios seminarios bíblicos teológicos. También trabaja en edición y traducción literaria. Ella es nacida en el seno de una familia pastoral, varias generaciones de pastores, padre, abuela y bisabuela. ¡Qué privilegio! Tiene 28 años y es mayor de 2 hermanos. Además, desarrolla un trabajo pastoral. Ella ha sido líder de alabanza, ha trabajado en teatro, en danza, también se ha desempeñado como líder de jóvenes, adolescentes y niños. Ese es el privilegio de nacer en una familia cristiana, que puedes tener un desarrollo en la iglesia y puedes trabajar desde muy joven, y este es el caso de Esther. También se ha desarrollado en el Ministerio de Misiones y actualmente se encuentra cursando una maestría de estudios bíblicos y teológicos. Tiene una licenciatura con honores en teología pastoral. Estudió ingeniería de producción y edificaciones, que es una mezcla, me explicaba, entre arquitectura e ingeniería civil. Qué privilegio tenerte con nosotros, Esther. Como ya hemos escuchado, tienes una amplia trayectoria en tu vida, no solamente profesional, sino también cristiana, espiritual. Te damos la bienvenida y una bendición especial para ti. Sigue, por favor. Amén, amén. Buenos días. Dios les bendiga mucho. Yo nunca me dejaré de impresionarme con realmente la fidelidad de ustedes y la disposición tan temprano en la madrugada en un sábado para aprender de la palabra de Dios. Realmente es siempre un gusto muy grande estar aquí. Gracias, Carmenza, por toda esa gran presentación. Y hoy tenemos un tema un tanto cuanto diferente, un tema muy especial. Estamos estudiando los títulos de Jesucristo y estamos estudiando Jesús como nuestro sumo sacerdote. Realmente el tema es sumo sacerdote, pero voy a añadir aquí, vamos a atrevernos a poner nuestro sumo sacerdote, porque así nos dice la palabra. Y la primera cosa es, si preguntábamos o si hacemos la pregunta de que, ¿qué es lo que más el ser humano necesita? ¿Qué es lo que más la humanidad necesita? Según ustedes, piensen ahí conmigo. Sé que los micrófonos están cerrados, pero si alguien me pregunta a mí, ¿qué es lo que más el ser humano necesita, ese mundo necesita, la humanidad necesita? Yo contestaría a Dios. Y todo necesitamos a Dios, pero
las cosas no son tan sencillas así, porque Dios es infinito, Dios es trascendente, Dios es santo, Dios es no podemos nosotros siendo pecadores y imperfectos y finitos acercarnos directamente a la divinidad tan trascendente, tan imperfecta. Si nos acercamos a Dios según la palabra exactamente, seríamos consumidos, ¿no? En menos de miles de un nanosegundo, más que nada. Para acercarnos a Dios, para tener a Dios, como que necesitamos a Dios, necesitamos de algo que es muy importante, que es un sumo sacerdote que haga una mediación entre Dios y nosotros. Y Jesús vino para cumplir eso, pero a la perfección. Y de eso se trata lo que vamos a estudiar hoy en la mañana. Él recibió ese título porque ahora Él nos dio el derecho de acercarnos a Dios, un derecho que por más que para nosotros es tan normal hoy, antes de Jesús no se tendría ese derecho. Las cosas no eran así de fáciles antes de que Jesús viniera a ponerse en el lugar o recibir ese título de nuestro sumo sacerdote. Como decía la hermana Carmenza, yo por muchos años fui parte del equipo de alabanza. Y una de las canciones en el culto de Santa Cena siempre ha sido un culto muy especial en mi iglesia y para mí también. Yo tengo hasta mis ropas del culto de Santa Cena, ¿no? Uno se ponía con una ropa así más santa y todo lo demás. Y me acuerdo que de las canciones que más me hicieron cantar en el culto de Santa Cena, había una canción que me hacían siempre dirigir y creo que la canté muchas veces desde niña. Pero pensando en este tema esa semana, yo le dije, yo realmente no había entendido esta canción a la profundidad que es. Y la canción traté de traducir aquí, no encontré la versión en español, pero traté de traducir un poco la letra, no es muy larga, pero la canción se llama Templo de mi Ser. Y dice algo así, ¿no? Como templo que habita mi ser, la vida que vive mi vivir, la gracia que me trae perdón y el fuego que quema mi corazón. Y ahí el refrán de la canción, el coro de la canción dice, Jesús, el amado de mi alma, Jesús, el cordero inmolado, Jesús, mi sumo sacerdote, Jesús que venció mi muerte y por esto estoy enamorado de ti. Y en la canción yo me quedé pensando, yo le dije, qué linda canción. Ahora, ahora que la puedo entender, porque yo le dije, muchas veces yo canté esto y no tenía la idea de cuán bella es ese poema que estaba cantando. ¿Qué significa realmente que Jesús es ese templo, que mi ser está habitando ahí? ¿Qué significa que Él es la vida que vive en mi vivir? ¿Qué significa que Él es esa gracia que me permite recibir el perdón? ¿Qué significa que Él sea el Cordero Inmolado? Pero hoy, en esta mañana, más que nada, nos importa aquí descubrir qué significa que Jesús es mi sumo sacerdote. Hay un texto en Hebreos. Ese texto es la base de nuestra clase de hoy. Él está en Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al versículo 16. Si usted puede leer el texto, tener ahí, abrir sus Biblias, será genial. Subraye ese texto, ese es un texto muy especial en la Biblia. Toda la carta de Hebreos, realmente para mí ese texto es el corazón de toda la carta de Hebreos, porque si vamos a leer toda la carta luego, todo va a girar en vuelta a este texto que vamos a leer. Y más, no sé, más que una enseñanza, quizá va a ser una explicación expositiva del texto de Hebreos 14. Voy a dar una vueltita, pero al final quiero aterrizar en ese texto de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Y el versículo nos dice, o el texto nos dice, aquí tengo en pantalla la versión NBI, y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, y aquí hay un nombre, grave ese nombre, Jesús, que es eso que estamos estudiando, los títulos de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Y ponga atención a los detalles, porque los detalles de aquí son importantes. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que procesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos.
Y ese texto es lindo, o sea, qué texto maravilloso. Realmente la carta de Hebreos no suele ser la más popular entre las cartas del Nuevo Testamento. Qué pena. La carta de Hebreo incluso técnicamente es de las cartas que fueron sacadas del cuerpo de las cartas paulinas, porque al principio se creyó que Pablo escribió esa carta, pero después ya con el estudio académico más serio, se descubrió que no hace parte de las características de las cartas paulinas. Y no, desde ahí ella como queda como un paréntesis en el Nuevo Testamento, o el autor sea un autor para nosotros académicamente hoy, un autor desconocido. Pero la carta de Hebreos es una carta muy profunda y por lo general es una carta un poco compleja, una carta que no llama tanta la atención porque es una carta muy judía. La carta de Hebreos tenemos que saber los títulos cristológicos, tenemos que saber mucho de la tradición judía, tenemos que saber mucho del Antiguo Testamento, quizás creo que es de los libros que más cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y es una carta muy cargada de símbolos. Ella nos está contando por medio de símbolos, símbolos que los judíos sí entendían, y los cristianos, en este caso los cristianos judíos o los judíos cristianos, creo que suena mejor, los judíos cristianos entendían muy bien. Pero en algún momento yo estaba hablando con un pastor y él me comentaba una cosa que me llamó la atención y me quedé con eso tesorado en mi corazón, que es, yo considero la carta de Hebreos como el quinto evangelio del Nuevo Testamento. Y yo me quedé, ¿por qué? O sea, para mí no tengo, yo no veo ninguna relación de la carta de Hebreo con los evangelios. Y yo le pregunté, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué usted considera la carta de Hebreo como el quinto evangelio del Nuevo Testamento? Y él me dijo, porque los 4 evangelios nos va a contar la vida, la obra, el ministerio, la muerte, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Y es tremendo, es espectacular, es muy especial. La mayoría de los títulos cristológicos que ustedes van a estudiar realmente son atribuidos a Jesús en los evangelios. Pero el sumo sacerdote está atribuido aquí en Hebreos y él me decía, él dijo, porque los 4 evangelios nos cuentan todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra y cómo él hizo su obra perfecta, una obra objetiva, una obra perfecta por nosotros aquí en la tierra. Y yo le dije, pero no contestaste mi pregunta, ¿y qué tiene que ver Hebreos con esto? Y él va a decir, y Hebreos es lo que Cristo sigue haciendo por nosotros allá en el cielo. Por eso es que para mí es el quinto evangelio, porque extiende el ministerio de Jesús más allá de lo terrenal y nos explica por qué es lo que Jesús sigue haciendo por nosotros allá en el cielo ahora. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Después que él hizo su obra perfecta, magna, majestuosa, que vamos siempre a estudiar, siempre a agradecer, siempre a recordar por medio de nuestros ritos, por medio de la Santa Cena, por medio del lavatorio de pies, por medio de todos los sacramentos que tenemos del bautismo. Vamos a recordar siempre lo que Jesús hizo, lo que Jesús nos enseñó. Y él va a decir, pero Hebreos nos recuerda lo que Jesús sigue haciendo por nosotros. Y cuando estudiamos el contexto de Hebreos, de por qué se fue escrita esa carta, los Hebreos fueron escritos para un pueblo, para los judíos cristianos, que estaban aterrados por causa de la persecución, porque cuando los hermanos empezaron a ser perseguidos, empezaron a sufrir, empezaron a tener que sacrificarse por causa del Evangelio de Cristo, por causa del nombre de Jesucristo, por causa del mensaje de Jesucristo de resurrección, muchos empezaron a temblar, obviamente es normal, empezaron a tener miedo y dijeron, no, mejor regresemos al judaísmo, o sea, ¿por qué nos vamos a matar? ¿Por qué vamos a sacrificar nuestra vida? Mejor, ¿y qué tal que empezó a entrar la duda en sus corazones y qué tal que no valga la pena morir por Jesucristo? Y empezaron por todo el dolor que estaban pasando, por todas las situaciones complejas que ellos estaban viviendo, ellos empezaron a querer a volver al judaísmo. Quizá no fue un cambio tan válido, ¿no? Quizá no fue un cambio muy acertado el que hicimos. Quizá mejor es volver para el judaísmo. Y alguien muy inspirado por Dios, que no sabemos quién, pero lleno del Espíritu Santo, escribió la carta a los hebreos y va a decir, ni ninguna forma piensen esto, de ninguna forma regresen al judaísmo, porque eso sería apostasía. Y les voy a explicar por qué.
¿Por qué vale la pena incluso morir por Cristo? ¿Por qué vale la pena entregar la vida? ¿Por qué vale la pena seguir creyendo en el mensaje de resurrección de Jesucristo y no regresar al judaísmo? Y la carta de Hebreos nos va a dar toda una explicación de vale la pena porque Jesús es mejor que los profetas del judaísmo. Jesús es mejor que los ángeles del cielo. Jesús es mejor que Moisés, la gran autoridad en relación a la ley judía. Jesús es más importante que Aarón, que era el gran responsable de toda la parte sacerdotal del judaísmo, o el gran símbolo, ¿no? El gran ícono del judaísmo. Él va a decir, porque el sacrificio de Jesús es mejor que todos los sacrificios judíos juntos, porque un sacrificio de él fue suficiente para que nunca más necesitáramos hacer ningún otro sacrificio, porque la nueva alianza o el nuevo pacto que Jesús hace con nosotros en la cruz es superior a cualquier otro pacto, es más importante y más grande, más significativo que la antigua alianza, que era el Antiguo Testamento, que el viejo pacto que había dicho Dios con los hombres. Entonces, es toda una carta expositiva para hacerlos entender que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y que Él hace una mediación perfecta entre Dios y nosotros, que Él es nuestro abogado, que Él es el que intercede con nosotros, que Él es el camino, que Él es el puente, ¿no? Que nos conecta de nuevo a Dios, que Él es el que nos permite ser salvados, que sin Él nada podemos hacer. Esa es básicamente la idea de la carta de Hebreos, tratar de enseñarnos que Jesús, ese título cristológico, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero para entender eso necesitamos entender ¿y qué es esto de sumo sacerdote? Porque no es un lenguaje común para nosotros. Hasta sacerdote conocemos, ¿no? Por los pastores, por los sacerdotes que conocemos en la tradición cristiana, pero ¿cuál es la diferencia de un sumo sacerdote? Y esto tendríamos que regresar al Antiguo Testamento para entender un poco mejor todo el libro de Éxodo y Levítico. Nos va a explicar bastante bien sobre esa nueva temática del sumo sacerdote. Porque desde que Dios sacó el pueblo del Egipto, Dios dijo, le dio la ley, le dio los mandamientos y le dijo, y ustedes hagan ritos y memorias para recordar y para acercarse y para tener una relación conmigo. Pero no es como que en esta época todo era así muy claro. Ellos lidiaban todavía con sombras de la presencia de Dios, voy a usar esta expresión, con sombras de la presencia de Dios, con algunos símbolos que cargaban ese significado de la presencia de Dios, pero no podían tener o acercarse a la presencia de Dios mismo como tal. Entonces se estableció a alguien que fuera un mediador, alguien que fuera un mediador perfecto o un mediador en esa época aún no perfecto entre Dios y los hombres, un hombre que sería de una tribu específica, el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote que se narra en la Biblia es Aarón. Aarón es el símbolo, siempre va a ser en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también va a ser recordado como el símbolo de la representación de los sacerdotes, porque él es primero, incluso todos los demás tendrían que ser de la descendencia de Aarón. Luego hace toda una tribu separada para servir a Dios, que es la tribu de Leví, y tiene que venir de este linaje los sacerdotes de la tribu de Leví. Y ellos tenían muchas reglas para ser un sacerdote. Según Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores judíos, desde Aarón hasta cuando el templo de Jerusalén fue destruido, el 70 después de Cristo, hubieron 83 sumos sacerdotes que tuviera ese título, ese cargo de sumo sacerdote. Al principio era un cargo vitalicio, pero luego con el pasar del tiempo y la mezcla de la autoridad religiosa con la autoridad civil, se empezó a hacer sumos sacerdotes por turnos. Pero el problema, ¿qué hacía el sumo sacerdote de especial comparado a los otros sacerdotes? ¿Qué hacía el especial? Primero, él era la autoridad máxima de la clase sacerdotal. Él era el sacerdote de los sacerdotes. Él no es cualquier sacerdotito, así nomás. Segundo, porque él tenía algunas exigencias que le imponía más
más fuerte que las otras. Y para los sacerdotes en sí, usted puede leer, por ejemplo, Levítico capítulo 21, no voy a regresar porque no hay tiempo, para todas esas reglas que tenían que cumplir los sacerdotes, que ellos no podían tocar a gente muerta, que ellos no podían tener ningún defecto físico, ellos tenían que hacer algunos ritos, ¿no? Y esos ritos están especificados con el lóbulo pone la sangre en el lóbulo de la oreja derecha y hace todo una cuestión bien importante. Entonces ellos se cuidaban y se preparaban toda la vida para ser sacerdote. Y el mejor de los sacerdotes podía acceder a ese cargo de sumo sacerdote. Y este era el único que podía entrar en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado para los judíos, era el sumo sacerdote. Antes de que hubiera el templo, había un tabernáculo, y en ese tabernáculo también había el lugar donde se quedaba el arca de la alianza. Y el arca de la alianza simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, el único que podía acercarse al arca de la alianza era el sumo sacerdote. Y después, con la evolución del judaísmo, se evoluyó también y se pasó del tabernáculo al templo. Y en el templo había un lugar que conocemos como el lugar santísimo. En portugués, la traducción es del santo de los santos, del lugar santo de los santos. Y era el lugar santísimo es donde era decir, esto es lo más cercano que hay aquí en la tierra de la manifestación de la presencia de Dios. Y ahí, en ese lugar santísimo, quedaba el arca, quedaba dentro del arca, quedaban las tablas de la ley, el maná, una función del maná que Dios dio en el desierto, los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos y un símbolo con agua. Y todas las personas trataban de proteger a ese sumo sacerdote, porque le entraba una vez al año para hacer el sacrificio magno. Y si él no fuera, él tenía que purificarse por mucho tiempo y seguir ese patrón de santidad para entrar en ese lugar santísimo. Porque si él no entrara en el lugar santísimo de la manera más santa posible, él incluso podía morir ahí. Y entonces él siempre entraba, los sumos sacerdotes tenían una ropa especial, tenía unas piedras, ¿no? Que estaba en su ropa, que significaba que ellos podían interpretar o como un tipo, una especie de oráculo divino para el pueblo en la época, traer el mensaje divino, presentar delante de Dios la expiación y los sacrificios más significativos para el pueblo. Entonces siempre trataban de protegerlo, incluso le amarraban con una cuerdita cuando él entraba al lugar santísimo, porque si algo pasara, le jalaban, ¿no? Sacaba el cuerpo de ahí porque nadie más podía entrar al lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote. Esto era muy, muy importante para el pueblo judío, este lugar santísimo y esa representación de un hombre que fuera hacia esa mediación entre Dios y los hombres desde el lugar santísimo, en el templo, en el lugar más sagrado para ellos, que era el templo de Jerusalén. El templo significaba propiamente la presencia de Dios. Y el lugar santísimo es como el trono de Dios. Ahí es donde todo el templo significa la presencia de Dios, pero Dios de verdad estaba ahí, manifestaba su gloria ahí en el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar. Y el templo por mucho tiempo, como mencioné, hasta el 70 después de Cristo fue esta representación para los judíos de la presencia de Dios. Y hasta hoy de las cosas que me impactan mucho, hace poco no, como al inicio, un poco antes de la pandemia, me acuerdo que un grupo de Semisud, y creo que algunos de Capilla también se fueron a Israel. Y cuando llegaron algunos, yo pregunté a uno de mis amigos que se fuera a Israel, yo le dije, ¿qué fue lo que más te impresionó en Israel? Y yo me imagino, yo creí que él me iba a decir, el Getsemaní, lloré, la cruz, la tumba, o sea, cualquier cosa que creí que él me iba a decir. Y él me contestó, a mí lo que más me impresionó fue que los judíos aún siguen obsesionados en reconstruir el templo de Jerusalén. Hay un museo del templo, hay toda una maqueta, y él dijo, es tan significativo eso, o sea, está impresionante cómo eso es tan fuerte, tan significativo para ellos. ¿Por qué? Porque era lo más sagrado que había en esa tierra para ellos, era el templo de Jerusalén. Pero aquí entra Jesús en la historia. Y Jesús, él no solo va
revolucionar toda la historia de todo esto que estoy hablando, del sacerdocio, de los sacrificios, porque Él se va a ofrecer a sí mismo como sacrificio vivo, y desde que Él se ofrece en sacrificio ya no vamos a necesitar esos sacrificios que hacían los otros sacerdotes. Él va a revolucionar la historia, pero principalmente porque Él va a decir, yo ahora soy el templo. Yo ahora soy el símbolo, yo soy el propio símbolo de la presencia de Dios. Cuando Él va a decir, ese templo va a ser destruido y va a ser reconstruido en 3 días. La gente hasta se ríe de Jesús y se burla de Él, como tardaron años y años de construir ese templo, como que ese templo va a ser destruido y usted lo va a lograr reconstruir en 3 días. Pero el templo que le está tratando de explicarles es que ahora ese lugar físico, esa cosa humana de concreto ya no iba a tener un valor tan grande. ¿Por qué? Porque Él era la encarnación del templo de Dios. Y que Él ahora era la presencia de Dios aquí en la tierra. Y Él iba a cambiar todo. Y cambiar todo el esquema. Y para nosotros va a venir una nueva era. Porque ese Jesús, por eso que la canción que les indiqué al principio, se llama Templo de mi Ser. Es como Jesús no solo va a ser esa presencia de Dios y ese que era significada por el templo, pero Él va a decir, no, nos va a transformar nosotros en pequeños templitos, en pequeños templos, donde la presencia de Dios va a habitar directamente. Y vamos a ver esto rapidito por medio de un video que nos va a explicar. Yo soy muy visual y es por eso que me gusta algo que podamos ver también. La pastora Yares nos va a ayudar con un video cortito que nos va a explicar esa idea del templo, cómo Jesús se vuelve el templo y cómo Jesús nos transforma a nosotros en pequeños templos. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo. La trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora, pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto. En el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos, y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio.
Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera. Y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote y él no trabajaba en el templo. Así es. Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo. Y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Muy bien, muchas gracias, Yaren. Y aquí el video nos hace una explicación cómo Jesús cambia todo esto, cambia toda esa idea que los judíos tenían del templo, que Él es la misma presencia de Dios que se baja, Él es el mismo templo, y cómo Él nos transforma, los que creemos en su vida, en su muerte, su resurrección, Él nos transforma en esos templos, ¿no? El templo del Espíritu Santo que dejó para vivir en nosotros, pero aún así para conectarnos, ¿no? A nosotros como ese pequeño templo, a la presencia divina, grande, perfecta, inmensurable de Dios, necesitamos una conexión, necesitamos un enlace. En un lenguaje un poco más actual, necesitamos un enlace, necesitamos entrar, o sea, necesitamos un acceso. Voy a poner, para que ustedes entraran en esta reunión de hoy, les tuvieron que mandar un enlace, les tuvieron que mandar un acceso para que ustedes pudieran acceder a esta reunión de hoy. Así también, para que nuestro pequeño templo funcione, para acceder a la presencia de Dios, necesitamos un acceso, necesitamos una conexión, necesitamos un enlace. ¿Y cuál es esa conexión? Jesús mismo. Y el título de él, ¿y por qué él es la conexión? Porque él es el sumo sacerdote, el que va a conectar esa presencia divina, los cielos, a nosotros, con la tierra. Él va a conectar a Dios, el Dios grande y perfecto, infinito, con nosotros, imperfectos, finitos y pequeños. Él nos dio este regalo que es mucho más grande de lo que yo pueda expresar aquí en 40 minutos de charla. Pero Hebreos nos va a dar una linda explicación. Él va a presentar a Jesús como el sumo sacerdote y como mencioné al principio, ese es el tema de la carta a los Hebreos. Lean toda la carta, es un libro chiquito. Pero si ustedes van a leer todo el capítulo, desde el capítulo 3 hasta el capítulo siguiente y los otros capítulos que van a seguir, toda la carta se resume para presentar a Jesús como ese sumo sacerdote. Y cuando él presenta, voy a quedarme aquí en estos 3 versículos que elegí del capítulo 4, 14, 15, 16. Vamos a trabajar rápidamente algunas características que nos da la carta de Hebreos aquí, pero la carta a los Hebreos. Pero toda la carta va a hacer una explicación más grande. Él va a hablar del sacerdocio de Aarón, él va a hablar del sacerdocio de Melquisedec, y él va a hablar de por qué Jesús, y va a dar más y más informaciones de por qué Jesús es el sumo sacerdote. Pero en esos 3 versículos creo que condensa bien toda la idea o todo el contenido de la carta en palabras sencillas. Y primero, me llama la atención que él no solo presenta a Jesús como sumo sacerdote. Cuando él va a hablar en el versículo 14 que leímos del capítulo 4, él no dice que Jesús
es el sumo sacerdote. Él pone un adjetivo para ampliar las cosas. Él va a decir, Jesús es el gran sumo sacerdote. Él no es cualquier sacerdotito. Él no es cualquier sumo sacerdote de estos 83 sacerdotes humanos que pasó por el templo de Jerusalén. Él es mucho más. Él es mucho más significativo, él es mucho más grande, él es mucho más importante que cualquier sacerdote humano. Él no solo es sumo sacerdote, él es gran sumo sacerdote, porque él no se puede comparar a los otros que tuvieron antes. ¿Por qué? Por muchos motivos, por su persona. La persona de Jesús, ustedes van a aprender a lo largo de esa serie de que Jesús es el Mesías, y eso lo hace diferente. Él es el gran Mesías esperado. Ustedes van a aprender que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes van a aprender que Jesús es el siervo sufriente de Yahvé. Ustedes van a aprender que Jesús, varios otros títulos cristológicos, que Jesús es el Logos, ¿no? Que Jesús es el Salvador. Varias otras clases que ustedes van a tener en esta serie de los títulos de Jesús, y va a entender por qué Él es diferente, porque Él no solo es sumo sacerdote, porque Él es el gran sumo sacerdote, por su persona, por su obra, porque lo que Él hizo no se puede comparar a nada que se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque Él es un sacerdote perfecto. Él es un sacerdote que él no necesitaba una cuerdita para traerlo del lugar santísimo, porque él era santo. Él no tenía pecados, él no estaba abierto a ese riesgo de quizás Dios lo fulmine. No, él era perfecto, y eso ya va a resaltar el texto una vez más en relación a pecados. Él tenía una vida de santidad. Y no solo él es el gran sumo sacerdote, no solo porque él va a ofrecer un sacrificio como los otros sumos sacerdotes. Él es el sacrificio perfecto. Él se ofrece a sí mismo. Él no va a ofrecer un sacrificio con sangre ajeno de los animales, que como venía en la tradición judía. Él derrama, o él va a ofrecer su propia sangre para que ya no necesitemos, para hacer un sacrificio tan perfecto, pero tan perfecto que llega cuando él hace su sacrificio a decir, ya no necesitamos otros sacrificios. Cuando él se vuelve ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, él ya no necesita, ya no vamos a necesitar ningún otro sumo sacerdote en la historia. ¿Por qué? Porque él llena perfectamente ese espacio. Él clava, él rellena todas las imperfecciones que se había entre Dios y el hombre. Él rellena la perfección. Y es por eso que él no es un sumo sacerdote cualquiera. Él es el gran sumo sacerdote, como nos va a decir la carta a los hebreos. Y sigue el versículo, él va a decir, él es nuestro gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Cuál era wow, que era la cosa súper especial que hacía el sumo sacerdote? Atravesaba el velo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado, según el templo, por un velo. Hay el velo del templo, y cuando ellos cruzaban este velo, solo podía pasar el sumo sacerdote, solo podía cruzar o atravesar ese velo el sumo sacerdote. Ahí sí él estaba en lo más cercano a la presencia de Dios, pero aún eran símbolos, pero aún eran sombras de esa presencia de Dios. Él llegaba al lugar santísimo, y ahí sí él podría ofrecer el sacrificio. Cuando Jesús muere en la cruz, una de las cosas que nos va a decir los evangelios, no solo atraviesa el velo, él explota el velo del templo, porque cuando Jesús muere en la cruz, lo que dice, el velo del templo fue roto de alto abajo, ya no hay velo, ya no hay separación. Y aquí es lo que hace Hebreos, es para decir, ¿ustedes creen que el sumo sacerdote hacía gran cosa por atravesar el velo, o poder cruzar el velo? Pues yo te digo más. Jesús no cruzó un velo, él cruzó el cielo. Él no entró en el lugar santísimo, él entró en el cielo. Él no entró en un lugar donde hay una sombra de la presencia de Dios, donde hay una pequeña manifestación de la presencia de Dios. Él entra en la presencia de Dios como tal. No es solo una representación, él entra en la presencia de Dios. Él no pasa un velo que separa para poder llegar a lo más cerca de la simbología. Él va a decir, él rompe toda la simbología y él va directo
a la presencia de Dios. Él no pasa un velo, él pasa él va, él no atraviesa el velo, él atraviesa el cielo, él va a donde está Dios directamente. Y no solo porque ese lugar santísimo era el símbolo de la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, él va a decir, él es la presencia de Dios. Él no llega hasta a la Shekinah, él es la Shekinah. Él no va hasta la presencia de Dios, él es la presencia de Dios. Y esto lo que hace la carta a los hebreos, para quien conoce el templo, el significado del velo, que fue un significado de siglos y siglos, que ese pueblo está alimentando y respetando y consagrando. Y viene la carta a los hebreos a decir, voy a abrir la mente de ustedes para que ustedes no traten de regresar al judaísmo. Voy a abrir la mente de ustedes para que se entiendan lo profundo que fue la venida de Cristo a esta tierra, su muerte, su sacrificio y su resurrección en la cruz. Y empieza a dar esas descripciones que aunque nosotros leemos, chévere, para ellos es como les está explotando la mente y el corazón la grandiosidad de Jesús aquí. Y otra cosa, y él va a seguir el versículo, cuando el versículo 14, estoy aquí por si acaso no se me pierda, por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe y procesamos. Y aquí el principio él empieza con Jesús, y Jesús es un hombre humano. Jesús es un nombre Yeshua, ¿no? Es el que va a ser el nombre del hebreo, pero él da un nombre humano para él decir, pasó algo fantástico, pasó algo tremendo, pasó algo poderoso, porque es Jesús, un hombre humano, un hombre que es hijo de Dios y que es Dios mismo, porque al ser hijo de Dios, él está hecho de la misma esencia de Dios. Él es Dios mismo y le dio un nombre humano. Y aquí Filipenses capítulo 2, en el himno cristológico que hay en Filipenses, nos va a explicar todo ese misterio de la encarnación de Cristo. Es el himno de la encarnación. Ustedes pueden leer eso en Filipenses 2. Pero él va a decir, ¿y por qué él se hizo humano para ser sumo sacerdote? ¿Por qué para ser sumo sacerdote, los somos sacerdotes eran humanos? Porque él se identificaba con el pueblo. Era una identificación del pueblo delante de Dios. Cuando viene Jesús en forma humana, es para identificarse con nosotros, para que sea Dios, pero un Dios, no un Dios ajeno, no un Dios lejano, no un Dios inalcanzable, no un Dios distante. Es el Dios que está aquí caminando entre nosotros. Hay una expresión en el Evangelio de Juan, en el griego original, que dice, y Dios se hizo carne, logos, que ustedes van a estudiar más adelante en esa serie, el Logos se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Y vino a plantar su tienda, ¿no? Tabernáculo era la tienda, dijo, y él plantó su tienda en nosotros o entre nosotros, pero me gusta más la traducción, en nosotros puede ser. Iba a decir, es este Dios que vino a la miseria de la existencia humana para poder identificarse con nosotros. Él es capaz de entender lo que nosotros pasamos. Él es capaz de entender cómo nosotros somos para poder identificar. Él se identificó con nosotros en todo. En todo él nació, él sintió hambre, él sintió frío, él sintió dolor, él fue traicionado, él fue injusticiado y él se identifica con nosotros en todas, de manera perfecta, de manera plena, él se identifica con nosotros para que él pueda ser ese sumo sacerdote, para que cuando él ofrezca nuestro sacrificio delante de Dios por nosotros, para expiar nuestros pecados, para interceder a Dios por nosotros, él sepa de verdad a qué él se está refiriendo. Él pueda de verdad tener esa capacidad de identificarnos con nosotros y interceder por nosotros. Y el autor termina va a decir, aferrémonos a esto. ¿Por qué? Porque Jesús como sumo sacerdote es absolutamente confiable. Por eso que él va a decir a los hermanos, manténganse firmes. Es como, no sé si ustedes ya escucharon sobre el mundo, el mito de Platón, el mito de la caverna. Si ustedes no escucharon, escuchen en YouTube, hay mucho sobre esto. Pero es para decir, hay un montón de gente que está dentro de una caverna y ellos solo van a ver sombras.
Pero un día uno de estos es liberado y él sale de la caverna y él es alumbrado por la verdadera luz y ve las cosas como realmente son. Y él trata de avisar a los que están en la caverna y los que están en la caverna no cree o no entiende lo que él está diciendo. Lo que el autor a los hebreos está haciendo es algo más o menos de esto. Con los hermanos de aquí, va a decir, mientras ustedes estaban en el judaísmo, ustedes estaban como dentro de la caverna, mientras ustedes tenían a sumos sacerdotes meramente humanos, ustedes estaban viendo solo las sombras en la pared. Pero ahora con Jesucristo, Él nos saca de esta caverna y Él nos permite ver las cosas realmente como son. Y Él permite vernos las cosas a la plenitud. Él no nos deja solo con sombras. Él nos revela la verdad de Dios de manera clara, de manera objetiva, de una manera que ya no nos confundamos. Y lo que está tratando de hacer Hebreos aquí a los hermanos es decir, por el amor de Jesucristo, o sea, por el amor de Dios, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No se confundan, no se pierdan. No regresen a lo que ustedes estaban antes, porque lo que tenemos ahora es mucho mejor. A pesar del dolor, a pesar de la persecución, a pesar de las situaciones difíciles que nosotros estamos pasando, no abandonen, quédense firmes en la verdad, no regresen a lo que estaba solo las sombras, si ya salimos de la caverna, no regresen a la caverna, lo que él está diciendo aquí. Él va a decir, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente, lo que él hizo por nosotros vale más que nuestra propia vida. Y es por eso que si tenemos que entregar nuestra propia vida para recibir la verdadera vida, pues confiar en Jesucristo, háganlo. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es absolutamente confiable. Y él va al versículo 15, y ya estoy caminando a concluir esto, y el versículo 15 hay una cosa bien linda, porque lo dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Y él va, es como, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. El texto específicamente dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y esa es una cosa que él va a resaltar. Tenemos un sumo sacerdote así. Él es gran sumo sacerdote. Él es perfecto. Él es fiable. Él es hijo de Dios. Él atravesó los cielos. Él es la misma presencia de Dios. Pero con todo esto, él va a hacer algo que es muy significativo. Él se va a compadecer de nosotros. Nuestro sumo sacerdote no es frío. Nuestro sumo sacerdote no es lejano. Él se compadece de nuestra debilidad. Y todos nosotros tenemos debilidades, todos, no hay uno siquiera que no tenga debilidades. Es más, cuanto más cerca de Dios estamos, más conciencia de lo débil que somos tenemos. O sea, cuanto más somos confrontados frente a esa dureza de la existencia humana, más nos damos cuenta de nuestras debilidades. Pero Él no nos rechaza por esto. Él va a decir, no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse. Todo lo contrario, porque Él se identificó con nosotros, porque Él se hizo hombre, porque Él entregó su propia vida, porque Él derramó hasta su última gota de sangre, porque Él vino para transformarnos en pequeños templitos. Él se compadece de nuestras debilidades. Él tiene compasión de nosotros. Él no nos rechaza por ser débiles. Todo lo contrario, Él va a hacer, como dice Pablo en otras cartas, Él hace que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y segundo el versículo va así, y ese sumo sacerdote que tenemos fue tentado en todo, pero aunque él no pecó, la diferencia de él que lo hace sumo sacerdote es aunque él fue tentado, él no pecó. Ustedes ya tuvieron clases en otras temporadas de la Academia Bíblica sobre las tentaciones de Jesús. Regrese a la Academia Bíblica, veo el video Las Tentaciones, y ahí vemos, Hebreos mismo nos lo dice, y otros libros dicen, él fue tentado todo el tiempo. Las 3 tentaciones de Jesús representa que toda su vida él fue tentado. Y él fue tentado por siempre, por todo lo que pasamos nosotros, que somos tentados sí todo el tiempo. Y eso va a decir el mismo Jesús a sus discípulos, ¿no?
No, cuidado, vigilen para no caer en tentación, porque el espíritu tiene ánimo, tiene toda la buena voluntad, pero nuestra carne es débil. Entonces, él va a decir, no, él pasó por todas las tentaciones, exactamente. Y cada vez que nosotros somos tentados en diferentes temas, en diferentes cosas, él sabe exactamente lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque él también fue tentado en todo. Es como que Jesús, lo que está diciendo Hebreos aquí a nosotros, es decir, nuestro sumo sacerdote sabe exactamente lo que estamos pasando. Que puedas escuchar en esta mañana tu sumo sacerdote decir, está difícil, está duro, está sufriendo. Yo sé exactamente lo que estás pasando. Yo sé la presión que estás sintiendo. Y yo no solo sé, como yo me pongo en la brecha por ti, yo me compadezco por ti. Y hay un versículo en la Biblia que es un versículo muy chévere que dice, porque no hay tentaciones, no puede sobrevenir a nosotros tentaciones que no podemos soportar. Y es bien lindo, o sea, cuando dice, Dios nos va a dar tentaciones que no podamos soportar y hacemos toda una cosa de ese versículo, pero hay una clave aquí. ¿Por qué es que no va a llegar a nosotros tentaciones que no podamos soportar? No es por nosotros mismos, no es porque nosotros somos fuertes o especiales, no, es porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y nos ayuda a soportar nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque él venció esa prueba, él pasó por esa fase, es como él fue tentado en todo y él no pecó, y él venció todo tipo de tentación, y como él venció todo tipo de tentación, él es autorizado a ayudarnos a vencer nosotros, a que nosotros podamos vencer a nuestras propias tentaciones. Y después viene el siguiente versículo, y va a decir, con todo eso, él nos dio una cosa así espectacular, que es el derecho de acercarnos a Dios con confianza. Porque como mencioné al principio, Dios es santo, Dios es perfecto. Y los sacerdotes antiguos, ¿qué tenían? ¿Qué es lo que sentían cuando se iban a acercar al lugar santísimo? Ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo, ¿por qué? Porque podían, si él no estuviera santo lo suficiente para ofrecer ese sacrificio, ellos podían ser fulminados y perder la vida. Ellos tenían mucho temor y temor en el sentido negativo, para acercarse a ese lugar santísimo. Pero Jesús no solo fue nuestro sumo sacerdote, pero él fue nuestro sustituto. Y eso vamos a ver con otros títulos cristológicos, pero él fue ese cordero inmolado. Él hizo esa expiación perfecta por nosotros. Él se hizo pecado, como dice el texto, para limpiar nuestros pecados, para hacernos dignos. Él se volvió indigno para hacernos dignos de acercarnos a la presencia de Dios. Y ahora podemos entrar, como cantamos en la Santa Cena, no te doy gracias, Señor, por entrar confiadamente ante ti, por esto, porque Él es nuestro sumo sacerdote y ahora Él va a decir, ya no necesito tener miedo de Dios, ya no necesito tener esa angustia de ser fulminados por Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres amado, ahora ustedes tienen libre acceso, el velo fue roto, ahora ustedes tienen libre acceso a la presencia de Dios. Ahora ustedes pueden entrar confiadamente delante de Dios. En los reinos antiguos siempre había todo un protocolo para entrar delante del rey. Incluso en Esther, el libro que tiene el nombre más lindo de la Biblia, claro. Incluso en Esther, ni la reina no puede entrar en la presencia del rey si no tiene el permiso, ¿no? Que vemos en el libro. Y era eso lo que hacían los sumos sacerdotes. No todos tenían el permiso, solo él, con un proceso muy, muy grande de santificación, tenía el permiso. Lo que hace Jesús cuando él se pone en lugar de sumo sacerdote por nosotros es, les estoy dando el permiso, les estoy dando la clave, les estoy dando el acceso para no ser atravesados ahora por un montón de cosas. Ustedes pueden ir directamente delante de Dios. Ustedes tienen el acceso libre porque ahora ustedes son amados, ahora ustedes son perdonados, ahora ustedes son salvados, ahora ustedes son redimidos. ¿Por qué? Porque yo me hice el sumo sacerdote de ustedes para que ustedes, y dice el versículo, para que ustedes tengan acceso al trono de la
gracia. Por lo general, el trono de Dios es un trono de justicia. Es un trono de justicia tan grande y tan poderoso que hasta los querubines, según Isaías o varios otros textos, hasta los querubines y los serafines cubren el rostro para entrar delante de Dios. Y Jesús va a decir, ustedes no merecían, no merecían, pero yo les quiero dar este regalo. Y este regalo es que ustedes ahora no van a llegar delante de Dios frente a un trono de justicia. Dios es justo, sí, pero yo les estoy dando la oportunidad de acercarse a un trono que ahora es de gracia. Es un trono donde yo compartí mi vida con ustedes y ahora ustedes reciben esa cosa que no merecen, que es la salvación, que es la gracia de Dios misma siendo derramada sobre nuestras vidas. Y él va a decir, ¿y para qué accedemos? ¿Para qué llegamos? Podemos entrar confiadamente a este trono de la gracia para recibir misericordia. Si usted no viera la clase de misericordia, fue la última clase que tuvimos aquí en la Academia Bíblica, el don de la misericordia, regresen a esa clase que es él como sumo sacerdote puso su corazón en nuestra miseria y nos dio el regalo que no merecíamos, ese regalo perfecto, el regalo de la salvación. Él compartió su propia vida con nosotros. ¿Para qué? Para que, según Hebreos, como termina el versículo, para que en los momentos que más necesitamos, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, podemos ir directo al Rey de los Reyes, podemos ir directo al Señor de los Señores, podemos contar con esta gracia infinita de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y nos dio el derecho para hacer todo esto. Y es profundo, es lindo lo que hace Jesús. Y vamos a leer para finalizar de nuevo el texto, ahora con todas esas ideas de ahí en la mente, plasmando de nuevo en el texto, es decir, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aférrense a la fe que procesamos, a la fe que profesamos. Es esto lo que Jesús está diciendo. Yo te di todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Aferrarse a esta fe que ustedes profesan. Vivan esa fe que ustedes procesan. Compartan esa fe que ustedes profesan. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo, de la misma forma que nosotros, aunque sin pecado, que nos entiende, que nos ayuda. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y haya gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Jesús está aquí diciendo esa mañana, yo soy el sumo sacerdote para ustedes. Conozco eso, entiendo esto y aprovechen este gran regalo que yo hice. Yo hice una cosa muy grande por ustedes siendo sumo sacerdote de ustedes. Así que no menosprecien esto, no dejen a un lado, accedan, ¿no? Entren confiadamente a la presencia de Dios, vivan, sean esos pequeños templos. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote ya hizo la conexión entre Dios y el Padre. Y es por eso que cuando somos pequeños templos, tenemos que ser pequeñas, y el templo es la presencia de Dios, que nosotros seamos estas pequeñas representaciones de la presencia de Dios en este mundo que tanto necesita Dios. Que nosotros seamos esa manifestación de la gloria de Dios aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el templo que habita en mi ser. Él es la vida que vive en mi vida. Él es la gracia que me ofrece la oportunidad del perdón. Él es ese fuego que quema mi corazón. Por esto es que lo amamos, por eso es que lo adoramos como ese cordero inmolado. Por esto es que declaramos y aprendemos y aceptamos y recibimos todas las bendiciones de que Él es nuestro sumo sacerdote que venció incluso nuestra muerte. Y es por eso que necesitamos de enamorarnos de ese Jesús cada día más y más. Muy bien, les escucho dudas, preguntas, comentarios, que es la parte que más les llamó la atención, y para que vayamos cerrando este tema. Muchas gracias, Esther, una excelente exposición. Gracias por recordarnos
que Jesús se compadece de nosotros, Jesús nos entiende y eso a nosotros nos llena el corazón y es algo de que a mí me ha impactado siempre, de que Jesús vino, se hizo carne, vivió en un cuerpo de carne y hueso y puede entender lo que siento, mis angustias, mis preocupaciones, todo lo que pienso. Entonces, eso es algo que impacta nuestras vidas y que ahora se llama empatía, ¿no? Cuando el uno se pone en los zapatos del otro, no para juzgarle ni para condenarle, sino únicamente para entenderle como seres humanos. Gracias por hacernos recordar que Jesús se compadece de cada uno de nosotros. Y quiero leerte aquí un comentario, una pregunta que tenemos, dice, la hace Ruth Guamán, dice, ¿son títulos que el hombre ha dado a Jesús porque Jesús es el mismo Dios? Muy bien, es una excelente pregunta. Y sí, son títulos que la historia, la teología, la tradición judío-cristiana ha establecido para explicarnos quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que puede hacer Jesús por nosotros. Y ellos toman todos esos títulos que vamos a estudiar aquí. Algunos Jesús mismo se autodenomina, por ejemplo, Jesús a pesar de que el siguiente título, si no estoy equivocada, que ustedes no estudian a Jesús como Mesías, y todos y Mesías es Cristo, es la misma palabra, por eso llamamos Jesucristo. Jesús es nuestro Cristo, Jesús es nuestro Mesías, es lo que estamos diciendo cuando decimos la palabra Jesucristo. Pero aunque lo llamamos de Cristo, que es el Salvador, el que nos va a tener ese derecho de salvarnos, él mismo se va a asignar dos títulos. El que ustedes aprendieron la semana pasada, que él va a decir, yo soy el Hijo del Hombre. Jesús, cuando él se habla de sí mismo, él se llama a sí mismo de Hijo de Hombre, y de siervo sufriente, que él también, si ustedes también van a aprender, que él también se asigna como Hijo de Hombre y siervo sufriente. Realmente él va a decir que el Hijo del Hombre va a sufrir y va a unir dos títulos que al parecer eran incompatibles, pero Jesús lo puede hacer a la perfección. Entonces, aunque él mismo se asigna dos títulos cristológicos, que es de Hijo del Hombre y de siervo sufriente, pero todos los demás títulos es para que podamos entender quién es Jesús para nosotros y qué es lo que le hace y qué es lo que él hizo. Por ejemplo, como sumos sacerdotes, ¿qué es lo que él hizo en la cruz? Esa expiación, esa ruptura del velo, esa permisión que nos dio de acceder al lugar santísimo, de tener la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que le hace por nosotros? Que él sigue a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, compadeciéndose de nosotros, ayudándonos a sobrellevar las tentaciones. Entonces, los títulos no es así, no es los hombres que dio. Realmente es en una palabra humana, porque nosotros hablamos un lenguaje humano para que podamos entender. Entonces, él toma títulos desde el Antiguo Testamento y que son cristianizados en el Nuevo Testamento, o sea, atribuidos a Jesucristo para que podamos entender de manera clara, de manera concreta, quién es Jesús. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué es ese templo? Ya voy a hablar del templo cósmico. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa él para nosotros? ¿Qué significó su vida para aquí? ¿Qué significó su muerte? ¿Qué significó su resurrección? Y por medio de esos títulos es como que nos va dando explicaciones para que podamos entrar en nuestro cerebro limitado cuán grande es Jesús, cuán importante fue su venida y cuán importante fue su obra y su resurrección para nosotros. Entonces, esos títulos es algo pedagógico para ayudarnos a entender la persona de Jesús, su obra y su obra completa, tanto lo que él ya hizo, cuanto lo que él hace y todo lo que él aún va a hacer por cada uno de nosotros y que podamos cada vez más conocerlo. Y aquí tenemos una pregunta que es la idea del templo cósmico. Lo que decía el video es que toda la creación, toda la tierra fue diseñada para adorar a Dios, para ser el lugar de la presencia de Dios. Desde un principio, cuando Dios estableció la creación, Él estaba presente en toda esa creación, pero el humano
por desobedecer a Dios, por toda la idea del pecado, ¿no? Dañó esa conexión en todo lado de Dios, ¿no? Y se estableció o limitó a Dios o trató de buscar hacer un templo para reemplazar ese jardín, esa presencia gloriosa de Dios. Trató de hacer un templo para restaurar esa conexión con lo divino, con lo sagrado, y hizo el templo de Jerusalén, que pasó por varias etapas y que fue destruido. ¿Por qué? Porque Jesús viene para decir, un lugar físico no es suficiente para plasmar la grandiosidad de la presencia de Dios. Y es por eso que la adoración no se limita solo a un templo, como va a decir Jesús, y va a cambiar toda la idea de adoración. Él va a decir, a través de mí, llegó el tiempo, los verdaderos adoradores ya no van a adorar ni solo en el templo, ni solo en la montaña, van a adorar ahora en espíritu y en verdad. Por medio de Jesús va a ser una renovación, o se empieza un proceso de renovación para que esa presencia de Dios vuelva a ser más amplia, vuelva a estar en nosotros, vuelva a estar en su creación, vuelva a estar de manera cósmica. Cuando dice cosmos significa el mundo, que toda esa creación, todo ese mundo vuelva a ser el templo de la presencia de Dios, un lugar de la presencia de Dios, y estamos caminando hacia esto. Según Apocalipsis, va a llegar el momento donde Dios va a restaurar esto de manera perfecta y completa a través de nuestras vidas, que somos los que vamos a anunciar esa presencia de Dios, vamos a anunciar ese sacrificio de Jesús, vamos a anunciar ese cordero, para que llegue un momento allá en Apocalipsis 21, va a decir, hasta que estemos listos para que Dios renueve todo esto de nuevo y nos haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Y toda esa creación vuelve a ser un templo cósmico. Entonces tenemos que caminar, estamos caminando hacia eso, tenemos que nosotros poner nuestro aporte como pequeños templos, como templos del Espíritu, llenos del Espíritu, llenos de Dios, y compartir ese Dios para ir caminando a ese proceso de restauración perfecta que quiere la Biblia, que quiere el Apocalipsis, y que nos enseña que por medio del Cordero, por medio de Jesús, que es el sumo sacerdote, y de nosotros que vamos manifestando su vida, manifestando su presencia, Él va a llegar un momento que Él va a restaurar todo esto de nuevo, como fue al principio de la creación, y transformar de nuevo esos pequeños templos que somos nosotros, unidos a toda su creación, en un templo perfecto, en un templo cósmico. El sacerdote es un cargo otorgado por funciones dentro del templo, sí. No debe ser trasladada a un hombre cuando denomina que el sacerdocio del hogar, o está bien ejemplificarlo así. Lo consulto porque algunas iglesias he escuchado ese enfoque. Sí, o sea, sí y no, déjame explicar esto. Los sacerdotes, hay el sumo sacerdote, como expliqué, que es el sacerdote de los sacerdotes, y hay varios otros sacerdotes que había en el templo, había muchos sacerdotes en toda la historia del judaísmo y en la época de Jesús. Y los sacerdotes eran encargados de ofrecer los sacrificios, de cuidar del templo, de ser administradores del templo de Jerusalén. Entonces, ellos tenían todos unos ritos y había varios sacrificios por día, y ustedes pueden entender bastante de los sacerdotes estudiando, como mencioné, el libro de Levítico principalmente nos va a dar las reglas de cómo eran las funciones de los sacerdotes y cómo funcionaba todo esto. Pero como mencioné, era toda una preparación, todo eso fue una preparación, un ensayo, para que cuando viniera Jesús pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuando Él se pone en lugar de sumo sacerdote. Y cuando dice, y como mencioné, los sacerdotes están para administrar, para ofrecer sacrificios a Dios, para atraer la presencia de Dios y para hacer esos ritos religiosos de conexión con Dios. Cuando dice que el hombre tiene que ser el sacerdote del hogar, es que él tiene que traer esa presencia de Dios. Él tiene que administrar su hogar a punto de que su casa sea también un lugar donde habita la presencia de Dios. Que él tiene que administrar con sabiduría esta casa, esa familia, pero entendamos aquí de una manera un poquito más amplia. En este caso, no estoy invalidando ese concepto, es un concepto bíblico,
cuando hacen esa interpretación para decir que tiene que traer esa presencia de Dios en el sentido de administración, ser buenos administradores del hogar para que la presencia de Dios habite, para ofrecer que sea un lugar de adoración a Dios también. Pero quiero ampliar, y con eso voy cerrando, quiero ampliar un poquito ese enfoque. No solo los hombres, porque en una sociedad patriarcal, ellos eran responsables de mantener el hogar, de traer toda la familia a la presencia de Dios, a adorar a Dios, pero ahora, en la medida que nuestra sociedad fue cambiando un poco y las configuraciones también fueron ampliándose un poco más, quiero ampliar ese concepto y decir, cada uno de nosotros debemos ser sacerdotes en nuestros hogares. Cada uno de nosotros tenemos que, como dice algunos textos, todos nosotros somos linaje real, sacerdocio santo, ¿no? Es lo que dice la palabra, si no estoy equivocada, en 1 de Pedro. Entonces, todos nosotros, no solo es una carga solo de los hombres, no es una función hoy solo del cabeza del hogar, es de todos nosotros como siervos de Dios, como pequeños templos, como personas que conocemos nuestro sumo sacerdote y que entendemos que Él es nuestro sumo sacerdote. Todos nosotros que somos templos del Espíritu tenemos esa responsabilidad de hacer que mi casa sea un lugar de la presencia de Dios, de hacer que mi familia sea un lugar de la presencia de Dios, de hacer que mi trabajo sea un lugar de la presencia de Dios, de hacer que cualquier lugar que yo vaya como templo lleno del Espíritu sea un lugar donde se manifieste la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de santificar nuestra vida, de estar en ese constante proceso de santidad por medio de la intercesión de nuestro sumo sacerdote, de la mediación de nuestro sumo sacerdote, de ser la manifestación de la gloria y de la presencia de Dios en el mundo, ¿no? Y es por eso que no solo vamos a culpar a echar esa responsabilidad en algo más como hacía el pueblo judío en la época de los sacerdotes. El sacerdote que tiene que presentar, no. Todos nosotros, por medio de Jesucristo, tuvimos este derecho, y con el derecho viene el deber también, esa responsabilidad de ser templos del Espíritu Santo y ser personas que tienen esa verdadera conexión con el sumo sacerdote para manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu aquí en esta tierra, aquí y ahora. Cada vez que nosotros, cada día que fallamos, como manifestaciones o canales de presencia de Dios, estamos fallando como templo del Espíritu y necesitamos regresar a la conexión verdadera a nuestro sumo sacerdote. Muchas gracias, Esther, por esta excelente exposición. Tenemos ahí muchos comentarios de felicitación, de bendición para ti. Ya estamos justo en el tiempo de terminar. Queremos invitarles a que podamos seguir asistiendo y conociendo a ese Jesús en el que creímos, en el que un día creímos. Tenemos varios temas en los que nos van a permitir seguir conociendo al Jesús en el cual creemos. Gracias, Esther, te mandamos una bendición especial desde aquí, un abrazo también, y a todos y cada uno de ustedes les esperamos el próximo sábado. Recuerden, 7:25, estar muy puntuales, haciendo honor al tiempo, y que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Saludos.